Continuamos en nuestra experiencia en Esperanza frente al miedo, dando a conocer lo que la Biblia plantea en relación al temor y el miedo, que es uno de los dilemas más importantes que presenta el hombre en este tiempo. Ciertamente la culpa y la decepción humana frente a la frustración y todos los males que el pecado ha direccionado en este mundo ha llevado al hombre de alguna manera a perder el rumbo y el sentido real de las cosas, que ciertamente le es necesario ir a la palabra de Dios para comprender cómo ella lidia con este concepto. Pero antes, vamos a orar. Querido Padre, gracias porque tu gracia es poderosa y nos ha sostenido, y ciertamente necesitamos en esta hora que sigas obrando en nosotros como quieras, y sobre todo, Señor, que nos des la suficiente fuerza para seguir avanzando en medio de las dificultades y pruebas que cada día afrontamos. Gracias por bendecirnos en Cristo Jesús. Amén. Para esta hora concentraremos nuestro pasaje de hoy estudiando 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7. El apóstol Pedro, en primer lugar en el versículo 6, invita a sus destinatarios, a sus oyentes, a humillar su corazón a Dios. Humillar implica el hecho de que dejamos que todas nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras pruebas estén ahora en conexión bajo la poderosa mano de Dios. En segundo lugar, Pedro nos apunta a la idea de que una vez que nos humillamos a Dios, entonces es Dios quien nos coloca en un lugar adecuado para que podamos servirle de la mejor manera en el tiempo señalado. Tú y yo vivimos una era ciertamente de peligros y necesidades abiertas, pero no por eso estamos, en este caso, a la deriva sin un Dios quien nos cuida. Entonces el versículo 7 llega para respondernos a la esperanza, para exaltar nuestro corazón, para fortalecer nuestra vida, para darnos ese aliciente que necesitamos para encontrar consuelo frente a la dificultad. Y el versículo 7 comienza diciendo: toda a la ansiedad o toda nuestra ansiedad. Esa palabra ansiedad es una palabra bien interesante. Del griego merimna, tiene un significado más direccionado a la distracción, los afanes, las solicitudes que constantemente vivimos en experiencia, y finalmente la completa preocupación por todo lo que queremos resolver sin que Dios pueda ayudarnos a avanzar en este mundo de dificultades. Entonces la Biblia dice que toda nuestra preocupación, todos nuestros afanes, todos nuestros distractores deben ser colocados, o mejor dicho, lanzados sobre aquel que tiene el poder para darnos la fuerza para avanzar en este tiempo de crisis. Aquí notamos la idea de que es Dios quien recibe todo el peso de aquello que nos afana, y entonces Él, que tiene todo el control de las cosas, nos ayuda a afrontarla sin dificultades. Entonces la Biblia dice que una vez que nuestras distracciones pasan de ser cargados por mí a ser lanzado o colocado sobre la experiencia o la vida de un Dios que nos da la fortaleza diaria, entonces solo sobre Él encontraremos un cuidador, uno que se importa por nosotros o que le importamos a Él, y finalmente a uno que le interesamos profundamente. Estamos viviendo realmente una era donde la autoestima, la valoración personal, donde pareciera que los estigmas sociales de valoración, de identidad, se están perdiendo. Pero Dios no nos abandona. Él se interesa, nos cuida, y sobre todo le importamos profundamente que acerca de nosotros el Señor satisface toda nuestra ansiedad.
satisface nuestros corazones de ese vacío que nos nubla nuestra mirada exclusivamente en Él. Y finalmente va a sustituir lo que nos falta para completarlo por la fe en Cristo Jesús. Así que el ejercicio más importante que podremos hacer hoy frente a la ansiedad es dejar en las manos de Dios todas aquellas cosas que nos quitan el sueño, que nos hacen perder de vista quién es Él y quien ciertamente no nos direccionan correctamente a vivir una experiencia profunda con el Eterno. Hoy más que nunca requerimos hacer este ejercicio. Ya basta de un consumo indiscriminado de ansiolíticos o de medicamentos que parecieran en gran medida ayudarnos a revertir los efectos, pero que ciertamente mientras más los consumimos pareciera que estamos sometidos o subyugados a esta opresión emocional. Que el Señor nos ayude a ser equilibrados. No significa que dejamos de consumir el medicamento, pero sí significa que nuestra dependencia no está en el medicamento, sino en aquel que lo recibe todo para darnos paz y confianza en el corazón. Querido Padre, oramos, Señor, por hombres y mujeres ansiosos, por hombres y mujeres que sufren, por hombres y mujeres que están viviendo experiencias muy particulares en este tiempo. Bendícelos profundamente y guíalos por la fe. En Cristo Jesús. Amén.